Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Confío que se encuentran muy bien. Gusto verles de nueva cuenta, ya en la recta final de su carrera. Octavo cuatrimestre, pasa muy rápido el tiempo. Y pues bueno, en esta asignatura vamos a estar trabajando una parte importante porque cuando lleguen a noveno van a tener que realizar un trabajo de titulación. Entonces, esta asignatura les va a sentar las bases de la metodología del trabajo que van a necesitar. ¿De acuerdo? La asignatura seminario de investigación, seminario de tesis, está relacionado a poder establecer 10 grandes productos en el tema de investigación. Al final del día, este es un resumen de las partes que vamos a ir viendo a lo largo de las 6 semanas, porque la última semana es la presentación de su trabajo. Entonces, en estas 6 semanas tenemos que trabajar acerca de un planteamiento de un problema hacia un tema de investigación. ¿Qué tema de investigación? Bueno, en un momento les subo la rúbrica, pero aquí les voy comentando esta parte. Déjenme proyectar para que vayamos todos revisando la rúbrica y si hay alguna duda, pues la vamos atendiendo. Una de las primeras cosas que vamos a hacer en esta primera sesión es el identificar por cada uno de ustedes un tema novedoso de investigación. ¿Qué quiere decir? Un tema de investigación tiene que aportar alguna temática nueva o algo que no se haya explorado todavía. ¿Cómo podemos tener ideas? Hay para nuestros temas de investigación hay varias formas de tenerla. Desde algo que yo escuché esta semana en la radio cuando yo iba al trabajo y me llamó la atención, lo cual pudiera yo tomar como base para poder explorar, ¿ok? Algo que me comentaron quizás en alguna asignatura que me llamó mucho la atención y no había tenido tiempo para poder investigarlo. Este es el momento de poder profundizarlo. En sí, tiene que ser un tema novedoso. Pero también recuerden que hoy en día tenemos herramientas tecnológicas que nos pueden dar ideas. ¿Cuál se imagina que es una de esas herramientas actuales que nos pueden ayudar? La inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, lo primero que yo les recomendaría es que con apoyo de una herramienta de IA, por ejemplo, ¿algunos de ustedes han escuchado acerca de Copilot? Sí. Sí, es la IA de Microsoft. Sí. Ustedes podrían utilizarla para poder decirle, por ejemplo, a Copilot, genérame una lista de 10 temas de investigación novedosos relacionados a informática administrativa. ¿Ok? Y la inteligencia artificial va a hacer una búsqueda por nosotros de lo que haya en internet en este momento sobre el tema. Entonces, aquí ya nos da algunas recomendaciones. Por ejemplo, nos comienza a decir, tenemos temas que pueden ser como aplicación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones empresariales. Es un tema novedoso, sí, porque sabemos que han salido muchas herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, como Copilot, Seedly, es una china nueva, entre muchas otras. Pero ¿cómo la están utilizando las empresas para aumentar su productividad, para mejorar la colaboración entre los trabajadores? Pues quizás no haya información todavía acerca de eso y a algunos de ustedes les interese abordar o profundizar
acerca de eso. Entonces, alguien ya tiene un tema de estudio para esta asignatura. Hay muchos otros temas, como aquí ven, tenemos blockchain, análisis de Big Data, automatización de procesos administrativos mediante procesos robóticos, etc, etc. Hay un sinfín de temas que podemos abordar. Entonces, ¿qué es parte de mi recomendación también? Que el tema que ustedes seleccionen sea algo que les llame la atención, que algo que les pique el poder conocer de qué se trata, esto cómo lo puedo aplicar y qué me ayudaría. Porque si es un tema que no les llama la atención, de entrada que lo descarten, porque no van a poder lograr con éxito el trabajo. ¿Okay? A cambio, si es algo que les llama mucho la atención, van a querer investigar. ¿Okay? Esto también se trata mucho de lectura, van a tener que leer muchos trabajos de investigación de las personas o investigadores que han trabajado algo sobre el tema para que ustedes puedan aportar el cimiento o la base fundamental de su trabajo de investigación. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? De acuerdo. Entonces, nuestra rúbrica entonces nos pide un tema novedoso de investigación. Otro que nos pide es parte de la justificación del tema. ¿Okay? La justificación del tema, pues, debe de resaltar la relevancia o la importancia de ese tema de investigación que ustedes han seleccionado. ¿Cuál pudiera ser una relevancia? Perdón, una justificación. La justificación puede ser tan simplemente que nadie ha hablado antes de esta temática y por eso se está haciendo esta propuesta de investigación. Esta es una justificación. Nadie ha hablado antes de este tema. ¿Okay? Bueno, alguien ya habló sobre el tema de inteligencia artificial, pero nadie lo ha abordado particularmente para las empresas yucatecas y más específicamente para las que se encuentran instaladas en un auto. ¿Okay? Entonces, en este caso en particular nunca se ha hablado. Entonces, eso es una justificación. ¿Okay? ¿Qué otro tipo de justificación podría ser? Porque voy a hacer un experimento. Bueno, alguien que habló sobre este tema dio sus conclusiones y dice que esto se podría replicar en ciertos escenarios bajo ciertos criterios o parámetros. Bueno, yo tengo la oportunidad de replicarlo dentro de mi empresa. Vamos a ver si realmente siguiendo estos pasos se puede mejorar la productividad, se puede mejorar la venta, etc. Voy a experimentar con eso. ¿Okay? Y al final voy a confirmar que realmente lo que dice esta persona es cierto, ¿no? Esta también podría ser una justificación. ¿Okay? Entonces, esto es lo segundo que ustedes tienen que hacer. Claramente tienen que justificar su trabajo. ¿Okay? ¿Algunas dudas acá con este segundo criterio? ¿Queda claro? De acuerdo. Bien. El otro punto es su contribución. ¿Qué es lo que ustedes van a contribuir en el tema de investigación? Quizás parte de su contribución es que toda esta información está en inglés, ¿ok? Y yo voy a hacer un abstracto y lo voy a pasar al español. Esa es mi contribución, porque no hay nada de esta investigación en nuestra lengua española. Esa pudiera ser mi contribución hacia la investigación, ¿ok? ¿Qué otra contribución podría ser? Podría ser que yo le agregue un nuevo parámetro. La investigación se ha hecho en empresas grandes, de más de 1000 empleados. Voy a hacer un ajuste en la investigación y lo voy a hacer dentro de empresas pymes que tienen entre 100 y 500 empleados. Ya cambió un parámetro, eso es algo nuevo. ¿Okay? Con un simple cambio puede cambiar completamente la investigación. ¿Okay? Es mi contribución hacia un tema específico o una línea de investigación. Eso es parte de lo que les va a llevar más tiempo, el cuarto criterio.
los antecedentes de la investigación, la recopilación de lo que se ha estudiado, de lo que se ha investigado, de lo que se ha publicado. ¿Ok? Entonces, los antecedentes tienen que ser en un trabajo de investigación, no deben pasar de los últimos 10 años, por ejemplo. Tienen que hacer una revisión de los últimos 10 años sobre la temática. Si yo ya definí que quiero hablar sobre las aplicaciones de inteligencia artificial o particularmente de ChatGPT, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años con relación a ChatGPT? ¿Okay? Tengo que tomar toda la información de los últimos 10 años. Y en una investigación mínimo necesito 30 a 50 referencias. Es decir, necesito 30 a 50 libros de apoyo para poder recapitular información. Claro, no tienen ustedes el tiempo para recopilar. Es que mínimo van a ser 5 fuentes. Mínimo. 5 autores mínimo. ¿Okay? Ya si les da tiempo de obtener más, pues adelante. Los autores utilizaron esto porque dice se pueden utilizar hasta de 10 años. Es correcto. Claro, generalmente hay autores clásicos, autores que es como, digamos, el teorema de Pitágoras que tiene siglos, ese es un estándar y tiene más de 10 años. Obviamente, esos estándares, esas metodologías bases, no importa que tengan más de 10 años. ¿Okay? Se pueden tomar tanto metodologías o bases que ya son un estándar para cualquier país, o trabajos, y complementarlo con trabajos exclusivos de ciertas personas. El quinto punto es el planteamiento del contexto. ¿Ok? Hay dos tipos de contexto: el contexto teórico y el contexto práctico, si lo queremos dividir. ¿Cuál es la diferencia? En el contexto teórico, si yo voy a hablar acerca de Big Data, pues tengo que poner en una sección qué es el Big Data, qué es una base de datos, los tipos de base de datos, etc. O sea, toda la teoría. ¿Ok? Y en el contexto de la investigación, tengo que tomar los aspectos socioeconómicos, geográficos, legislativos, políticos, etcétera, etcétera. Es decir, mi investigación radica en universidades, pero hay diferentes tipos de universidades, públicas y privadas. Ahora, mi estudio está enfocado en universidades públicas, ¿okay? De México. Eso es parte de mi contexto. Estoy definiendo el contexto en donde se va a realizar la investigación. Muy bien. Oye, pero hay más de 200 universidades en todo México. Mi estudio va a radicar exclusivamente en universidades que son autónomas, es decir, que no dependen del gobierno, que tienen sus propios recursos para poder operar. Entonces, perfecto. Y lo voy a limitar única y exclusivamente a aquellas universidades que están en el sur de México, es decir, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Eso es el contexto que estoy dando en el trabajo. Me estás diciendo qué tipo de empresas sobre qué tipo de empresas vas a hacer la investigación, cuántos empleados tienen, cuál es el promedio del salario que reciben, cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que están, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que ustedes tienen que investigar. ¿Dónde obtenemos esto? Generalmente del INEGI.
preguntas de investigación. ¿Ok? Vamos a suponer que yo quiero hacer una investigación cuyo objetivo es identificar si utilizando la herramienta ChatGPT dentro de el área de recursos humanos de las universidades de UMAM mejora la calidad o el servicio hacia los alumnos. Ese es mi objetivo. Imaginemos que quiero saber si las personas que están en control escolar, si ellos llegaran a utilizar la herramienta ChatGPT, mejoraría los trámites administrativos que hacen hacia los alumnos. Ese es mi objetivo de investigación. ¿Ok? Ahora, teniendo ese objetivo, yo tengo que hacer una pregunta de investigación. Cada objetivo tiene que estar asociado con una pregunta. ¿Cómo hago la pregunta? Simplemente, teniendo mi objetivo, la voy a reformular. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo que les dije hace un momento? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que les mencioné el ejemplo. Que se ChatGPT mejorar El uso de la herramienta ChatGPT mejora el servicio de los procesos administrativos hacia los alumnos de la Universidad de Sparta, por ejemplo. Ese es nuestro objetivo. La pregunta de investigación sería: ¿es la herramienta ChatGPT una aplicación de inteligencia artificial que mejora los procesos administrativos de control escolar? ¿Okay? Es muy parecido el objetivo a la pregunta, solo que se formula como pregunta. ¿Okay? Esa es mi pregunta que estoy haciendo dentro de mi investigación y que voy a tener que hacer paso 1, paso 2, paso 3 para poder responderlo. ¿Ok? La metodología son los pasos. ¿Cuáles van a ser los pasos para que yo pueda establecer mi investigación? Pues paso número 1, tengo que consultar diferentes fuentes. La semana 1 voy a realizar una investigación con ayuda de Google para ver todo lo relacionado a el tema de mi investigación. Esa misma semana voy a entrar a esta base de datos que habla o se especializa sobre esta temática. La semana número 2 voy a aplicar una entrevista a un especialista o a un profesor que es experto en el tema. La semana número 3 voy a realizar una visita en campo a las empresas para hacer cuestionarios, etc. Es mi metodología que voy a seguir para poder responder mis preguntas de investigación. ¿Ok? Bueno, los resultados al final del día ya van a ser las gráficas que ustedes van a tener para poder interpretar los resultados de las 10 empresas que se visitaron o se encuestaron. Se observa que el 50% tiene implementado ChatGPT y de ese 50% únicamente la mitad, o sea el 25%, lo utilizan para recursos humanos. ¿Okay? Esa es parte de sus resultados finales que obtuvieron siguiendo su metodología. Bueno, lo otro ya es formato APA, todo tiene que ser bajo APA 7 y la exposición final de su trabajo. Entonces, eso es parte de lo que vamos a trabajar en las siguientes semanas. ¿Se va a hacer documento y aparte se va a hacer exposición? Es correcto, así es. Se entregan un documento en digital en formato PDF y también impreso. Y la 7ª sesión se hace la presentación de su trabajo.
vamos a comenzar un poco con la parte teórica que nos va a ayudar a ir desarrollando el trabajo. Lo primero es qué debemos entender por investigación. ¿Ok? Entonces, la investigación es un proceso que ustedes van a seguir, es un proceso sistemático. ¿Por qué es sistemático? Porque ya existen pasos bien definidos de lo que tengo que realizar para que mi investigación sea exitosa. De manera general, hay dos formas de poder dar un resultado en una investigación. Una es de forma tangible, ¿ok? Que eso a través de números. Eso se conoce como investigación cuantitativa. Y la segunda es que no es tangible, ¿ok? Es con base en la interpretación o resultados de investigación. Eso se conoce como investigación cualitativa, ¿ok? Entonces, en su caso, pueden ir por una o por otra, ya sea que ustedes logren tener un número que tenga un significado al final, o que ustedes analicen cierta situación y den su conclusión. ¿Okay? Son esos dos caminos: investigación cuantitativa o investigación cualitativa. Y bueno, generalmente se hace el estudio sobre un fenómeno. ¿Qué podría representar un fenómeno? Por ejemplo, en el campo o en el sector salud hay un fenómeno que pasó en 2019. ¿Cuál es ese fenómeno? Todos lo conocemos. El COVID, así es. El fenómeno es la contingencia sanitaria o COVID. Entonces, ese fenómeno desató muchas investigaciones. Investigaciones que trajeron vacunas de diferentes tipos. Se investigaron qué pasó cuando se hacían pruebas en niños entre edades de, no sé, de 5 a 8 años, entre jóvenes de 15 a 23. Se realizaron muchas investigaciones, pero todo se desató de un fenómeno. ¿Okay? Entonces, su investigación podría darse o detonarse por un fenómeno. ¿Qué tipo de fenómenos tenemos hoy en día? Un fenómeno social. ¿Perdón? Ahorita lo de las inmigrantes, ¿no? Podría ser. Las inmigraciones. Las inmigraciones que según los reportados de Estados Unidos, y está igual el pleito de los gobiernos. ¿Por qué? Porque Donald Trump saca prácticamente a los mexicanos y desde la presidenta que hace, no me voy a dejar. Y también hay un choque. Exacto, Marisol. Hay un choque de... Eso es un fenómeno que está causando diferentes estudios. Los economistas están viendo o están investigando cuál va a ser el impacto económico si se cierra la frontera, por ejemplo, cuál va a ser el impacto económico si se decide cerrar desde Chiapas y no desde Estados Unidos. Entonces, ese fenómeno está desatando líneas de investigación para saber si tenemos que hacer algo, mejorar quizás la seguridad en el sur, si tenemos que migrar a las personas. ¿Qué tienen consecuencias los fenómenos? Sí. Hay otros fenómenos como es el desempleo, ¿ok? Entonces imagínense a las personas que están sin empleo, están en su casa pero tienen internet. ¿Cómo la informática a través de la inteligencia artificial podría aportar para que tengan ingresos económicos? Entonces eso también es un fenómeno. Ahorita están eso de las redes sociales, igual. Así es. Prácticamente dinero, están desde casa. Es correcto. Por ejemplo, hay varias personas, quizás ustedes han visto en TikTok, que estando dentro de su lugar de trabajo, pues están haciendo TikTok, ¿ok? Y
están generando dinero. Están impactando en la productividad de las empresas esos momentos o esos tiempos en que las personas utilizan el tiempo para generar sus reels, sus TikToks. Esto es un tema de investigación. ¿Okay? Entonces, hay muchas formas o maneras que pueden salir ideas de investigación. ¿De qué va a depender nuevamente? De lo que a ustedes les interese poder investigar. Si no les interesa el tema, la verdad es que no va a avanzar. Entonces, los enfoques que encontramos de investigación son enfoques cuantitativos, cualitativos, o puede ser una combinación de ambos. En el enfoque cuantitativo tenemos ciertas características. ¿Qué nos permite una investigación cuantitativa? Uno, medir un fenómeno. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un número, es un indicador. ¿Okay? Con la investigación cuantitativa que nos da un número, podemos medir las cosas. ¿Okay? ¿Cuál podría ser un ejemplo que se les ocurra de una investigación cuantitativa? Que yo le pueda dar un valor para decir si la investigación es exitosa o no. Por ejemplo, ¿puedo medir el amor? Si quiero hacer una investigación relacionada al amor, particularmente de los jóvenes que se conocen dentro de las universidades privadas, ¿podré medir esa investigación? Podría, pero haciendo como una encuesta, por ejemplo. Podría medir el número de relaciones que se dan dentro de la universidad, pero no el amor que se tiene. Es correcto. Entonces, una cosa, por eso es importante las variables de estudio. Hay variables que puedo cuantificar y hay otras que no. Como Joana acaba de decir, puedo medir si mi variable es el número de parejas que se forman a lo largo del año. Ahora, se formaron 10 parejas en 2024 y en 2025 15. Oye, va en aumento el número de parejas. Eso lo puedo medir. Pero no puedo medir si sea un poco, mucho o muchote. O sea, en la realidad, no. Al menos yo no conozco una forma en cómo se pueda medir eso. No se mide. Se mide por. Mi esposa me mide el amor por el dinero que le dejo caer. Si la quiero, no la quiero. Ok, entonces queda claro esto. Entonces, utiliza estadística. Okay. Si ustedes van a hacer su investigación cuantitativa, van a tener que recordar estadística, que ya vieron con el maestro Edwin seguramente, de la moda, la mediana. Okay. Tienen que utilizar toda esa parte para sacar sus conclusiones y se puede hacer prueba de hipótesis. ¿Qué será una hipótesis? Una idea de lo que... Es algo que yo pienso que está ocurriendo. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser una hipótesis con relación a una posible investigación que hagamos del Tren Maya? Quizás mi hipótesis sea el número de accidentes de la línea Tella a Cancún va en aumento. ¿Okay? Esta es mi hipótesis. ¿Y por qué? Porque pienso que esa línea, al ser la última línea que se construyó deprisa y no tiene los mismos estándares de calidad que las otras líneas. Esa es mi hipótesis. Ya mi investigación me dirá si es cierto o no. Como por ejemplo aquí en Humán, por ejemplo, las carreteras, la construcción de las carreteras igual, se está viviendo que hay muchos accidentes y el tráfico es más todavía.
¿Por qué? Porque no hay más que, o sea, como dicen, el carril del van y ven, y solo 2 carriles muy angostos para los que llevan transporte normal. Pero aún así, judicial, porque no detuvieron el tránsito, al contrario, aumentó. ¿Por qué? Porque no hay rapidez, no hay forma de cómo pasar. Y ocurre más accidentes. El número de accidentes en la carretera Mérida ha aumentado desde la implantación de la lateral. Entonces, ahora pues vamos a ver si realmente es cierto. ¿Qué tendría que hacer? Pues tratar de obtener información de la Secretaría de Salud Pública, cuántos accidentes hubieron en 2023, en 2024, para comenzar a hacer una comparación de este año. ¿Okay? Eso también, eso podría ser. Y bueno, el cuantitativo explora fenómenos a profundidad. Se conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística. Cada tipo de investigación tiene sus aportaciones. Por ejemplo, las investigaciones cualitativas, la bondad es que nos ayuda a dar una profundidad a un tema de investigación. Por su parte, las investigaciones cualitativas generalizan resultados y pueden replicarse. Es decir, si yo hago un estudio de una investigación cualitativa en México, lo puedo replicar en cualquier parte del mundo. A cambio, las cualitativas no, porque son con base en el investigador lo que pensó y analizó sus resultados. Entonces, ¿cuál es el proceso de una investigación cuantitativa? Estos son los pasos que ustedes van a tener que seguir de manera general en su metodología. Lo primero es tener una idea. Tiene que haber una lluvia de ideas para que ustedes puedan tener el surgimiento de ese tema novedoso de investigación. Hay varias técnicas que pueden hacer. Pueden escuchar ver algún documental, por ejemplo, sobre algún tema, inclusive alguna película en Netflix, ahí les puede salir una idea. Pueden leer el periódico, pueden consultar un foro. Hay una gran cantidad de formas como les pueden surgir las ideas. Les repito, lo importante es que esa idea que a ustedes les surja les llame, les motive. La investigación tiene que ser un tema tecnológico. Sí. Tiene que ser de informática administrativa. No puede ser que voy a hablar de la depresión, voy a hablar del suicidio, voy a hablar de los tóxicos. ¿Okay? Tienen que ser los temas relacionados a informática administrativa. La presentación está en el... Este no es el libro, no es su Ah, okay. Entonces, una vez que ya tenemos eso, lo siguiente es el planteamiento del problema. De esta a la siguiente sesión, al menos tenemos que avanzar a que ya tengan el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es que ustedes comiencen a redactar lo que está sucediendo con relación a la temática que han seleccionado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En este año, desde yo creo que ya 3 o 4 años, uno de los fenómenos que se están dando en las instituciones públicas es el recorte presupuestal, tanto para instancias de gobierno como para escuelas públicas. Eso está conllevando a que muchas universidades
tengan que dejar de prestar ciertos servicios que daban de forma gratuita. Inclusive, ya por ejemplo, en las universidades públicas hay ciertas cuestiones que no les cobran a los alumnos por decreto ejecutivo. Es decir, tú puedes ir a una universidad pública, te inscribes y ya no tienes que pagar para presentar el examen, ya no pagas por presentar inscripción, ya no pagas copias, etc. ¿Y eso qué creen que implique? ¿Qué creen que implique? Que se estén dejando de tener ingresos. Y pues hay que pagar profesores, hay que pagar personal administrativo, el internet no se paga solo, la luz con la que se encienden o alimentan los climas tampoco se paga solo. Entonces, cada vez hay mucho recorte y los ingresos son menores. Entonces, ese fenómeno está conllevando a que las universidades tengan que buscar estrategias para ser más eficientes o buscar recursos de otras partes. Una de las cuestiones que están haciendo, ustedes quizás recordarán, de redes y telecomunicaciones, son las direcciones IP. ¿Se acuerdan de las direcciones IP? Cuando inició Internet, a muchas universidades se les dieron sus direcciones IP. ¿De acuerdo? Y hay quienes tienen, por ejemplo, 10.000 direcciones, 20.000, 50.000, etc. Entonces, lo que están haciendo las universidades es vender sus direcciones IP, ¿okay?, para traer recursos. En promedio, una dirección IP está entre 40 a 60 dólares. Una dirección IP en el mercado. Entonces, se puede traer varios millones dependiendo de cuántas direcciones IP vendan. Este es un fenómeno que está sucediendo, pero que no se ha investigado y pudiera ser un tema de investigación. En la descripción del problema, el investigador tendría que poner debería de iniciar sobre este problema. Lo que yo les acabo de explicar, eso lo tendría que redactar o escribir. ¿Okay? En los últimos 5 años, o a partir de la administración del presidente Fulanito de Tal, ¿okay?, las organizaciones del sector público y privado han sufrido recortes presupuestales derivados al decreto Fulanito de Tal, lo cual ha conllevado a que muchas universidades dejen de percibir recursos, que en el decreto ejecutivo indicado el año Fulanito de Tal, donde se dijo que los alumnos ya no tienen por qué pagar por copias, por presentar exámenes, bla, 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 ha iniciado un problema para todo el sector educativo, ya que eso implica menos recursos o ingresos financieros. Entonces, estoy describiendo el problema. Entonces, ustedes tienen que plantear ese problema de acuerdo al tema que seleccionan. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte del planteamiento del problema? La parte del problema, en los puntos que nos mencionó, de la estructura del proyecto, ¿en qué parte está? ¿Es en la instrucción? Lo primero. El problema con eso inicia la investigación. Después de la introducción. La introducción y el planteamiento del problema van de la mano. Ahí mismo, es el uno solo. La introducción comienza explicando el presente documento de investigación aborda el tema de la inteligencia artificial y su uso dentro de las empresas de Yucatán, particularmente en las empresas pymes de Yucatán. ¿Okay? En el estudio se hizo una encuesta a 20 empresas yucatecas y a 2 de nivel internacional. El trabajo presenta los resultados enfocados en tal. Me introduces de qué voy a ver en el documento. Esa es la introducción. Es una parte de todo lo que vas a ver. Es correcto. Y ya después de eso,
Ahora sí viene el planteamiento del problema, que es con lo que se inicia la investigación. ¿Okay? A raíz de o desde voy a empezar a redactar. Sería lo mismo que el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es como el tema principal, la idea principal del tema general. Exacto. El planteamiento del problema, verlo como el arranque de tu idea principal. Así es. Entonces, tu idea principal va a salir de alguna problemática que esté ocurriendo en el país, en el mundo, en una empresa. ¿Sí, Félix? ¿Ok? Más o menos. ¿Está complicado? Bien, entonces miren, si les parece, vamos a dar unos 20, 30 minutos para que ustedes vayan navegando en internet y buscando posibles temas, ¿ok? Para que inicien con ellos. Vamos a arrancar con al menos 2 propuestas de temas que a ustedes les interesen y las vamos a afinar. Son temas que necesitan el tema de que vamos a investigar algo. Vi uno una vez.